todos, espero que estén bien. Hoy voy a mostrarles el rediseño del RMS Link. Empezando por los colores y logos de salvavidas, que obviamente son los que más van a llamar la atención, ya que se ocupó como modelo base el modelo que ya había actualizado del RMS Titanic, solamente que con los cambios para que se lo limpie. Por ejemplo, el nombre, la cubierta A totalmente abierta, la cubierta de paseo de la cubierta B, que por supuesto no estaba en el Titanic, la curvatura que hay en el puente de mando, también que tire todo lo que sería el camarote del capitán un poco más atrás, y que la zona del telégrafo está acá. También con cambios que no se notan mucho, por ejemplo estas ventanas que están al lado de la cúpula y el sistema de ventilación del barco, que a diferencia del Titanic tenía otro tipo de ventilación. También hay que contar que no solamente fueron cambios estéticos en el modelo por fuera, sino que también hubieron cambios en su interior. Bien, como se puede apreciar, lo que serían las suites y los camarotes que en el modelo del Titanic se podían apreciar perfectamente, ya no están, porque como dije antes, en el Titanic no existía la cubierta de paseo en la cubierta B, sino que en el Titanic se llenó de camarotes. Empecemos por la cubierta de botes, que aquí, como se puede apreciar, solamente hay una puerta, que es la del lado de babor, que lleva directo a los camarotes de los oficiales. En el Titanic habían dos puertas, y que toda esta parte de por acá era parte de esta parte de aquí, era para los de primera clase. También quiero recalcar un pequeño cambio que hay en el salón de fumadores, que es que el piso aquí, en vez de ser del color azul y rojo, se pintó de verde y amarillo. También aquí en la cubierta A, justamente en la escalera de popa, estas partes en el Titanic eran habitaciones que ocuparon el que les sacó las fotos dentro del Titanic, y a Thomas Andrews, el diseñador de este trío de barcos. Bajando a la cubierta B, como pueden apreciar, la zona de recepción del restaurante a la carta no está, ya que en el Titanic, tras su expansión hacia los lados por los camarotes, esta parte se amplió más para hacer una sala de recepción para el restaurante a la carta, mientras que en el Titanic, que era todo esto de color blanco, en el Olympic era de color roble. Y obviamente está la suite Parlot, que se encuentran a estos lados del barco. Ahora vamos a bajar hasta la cubierta C, ya que justamente aquí se eliminaron los camarotes que estaban acá, ya que aquí debería haber un ropero. Justamente esta zona no la tuve que tirar tan para atrás, que eso lo voy a arreglar luego, pero en esta zona sí o sí había un ropero. Ahora bajamos a la cubierta D del barco, ya que también hubieron cambios. Por ejemplo, la zona de recepción de primera clase era de color roble, y aquí había una escalera que te llevaba directo a la cubierta D.
digo de cubierta E. Y por aquí atrás había un pasillo que separaba esta parte de acá con esta, que en el Titanic no se encuentra. Y otro cambio que destacar, a ver si puedo meterme un poquito más, son las ventanas aquí, que tienen diferente forma a las que tenía el Titanic. En la cubierta E y en el resto de cubierta no cambió mucho, ya que ya eran más parecidas al Titanic. Esos serían los cambios del modelo del Olympic de 1911, un año antes del hundimiento del Titanic. Como se puede apreciar, muchas de las ventilaciones en el Titanic eran diferentes a las del Olympic. Por ejemplo, esta cosita de aquí era una salida de aire de la chimenea que sí se prendía en el Olympic. Y como les decía, el modelo cambia en sí bastante por dentro y por fuera. Ahí se me olvidó agregar de que aquí en la cubierta B el paseo de segunda clase llegaba hasta esta zona de acá, mientras que en el Titanic nomás llegaba al frente de estas puertas de la escalera de segunda clase. Así que ahora les voy a mostrar cómo se ve el Olympic en 1913. Vamos con el modelo del Olympic de 1913. A simple vista no se ve que haya cambiado mucho, hasta que empezamos a rotar la cámara y vemos la exagerada cantidad de botes salvavidas a los lados del Olympic. Estos botes fueron colocados en 1913 y 1912 tras el hundimiento del Titanic. Bueno, mejor dicho, se reformó gran parte del barco tras el hundimiento del Titanic para que sea más seguro y para que se parezca más en algunos sentidos, ya que en esta parte de aquí, como se puede ver, la estiraron un poquito más para adelante y la sala del puente de mando ahora sí se parece al del Titanic que tenía en 1912. También la radio Marconi se traspasó a la zona central, perdiendo por completo su acceso a ventana. También, para que se parezca más, las partes que están a los lados del sistema de los ascensores fueron colocados para que sean dormitorio de primera clase, haciendo que parezcan así, agregando su segunda puerta en la gran escalera, como la tenía el Titanic. También quiero destacar de que en esta parte de aquí se cerró por completo porque se agregaron nuevos camarotes de primera clase, que este diseño también afectó al modelo del Britannic en 1914. También se expandió el restaurante a la carta junto con el agregado del café parisino. Obviamente el interior también cambió y cambiaron los sistemas de ventilación, ya que se agregaron nuevos sistemas. No voy a ir uno por uno diciendo. El que quiera saberlo pues puede investigar cómo fue estos cambios y así. Pero voy a mostrarlo así rapidito para que ustedes comparen después con el video completo cómo es que han cambiado estos sistemas de ventilación, ya que han sido completamente difíciles modelar los barcos, ya que cada uno tiene un sistema de ventilación diferente. Bien. Tras todos estos cambios de ventilación del Olympic, Titanic
También tiene otro sistema de ventilación el Britannic, que por si acaso está en proceso de remodelación también, que es más complicado ya que hubieron partes del interior que quedaron como más grandes que en el resto de la clase. Así que vamos ahora con los cambios internos del Olympic, que sería obviamente la expansión de la parte del capitán, que se tira un poquito más adelante, y como le dije antes, que ganaron más adentro la zona de Marconi. También en la cubierta C se quitó lo que sería el guardarropa, el ropero, como se diga, para agregar nuevos camarotes. Que en popa, pues, como se agregaron el restaurante a la carta, se agrandó y se agregó el café Parisier, pues cambió el diseño de la gran escalera en popa para tener un poquito menos de espacio. También en la parte superior de la escalera de popa, que sería la cubierta A, se agregaron los camarotes tanto de estribor como el de babor. A ver si puedo enfocarlo. Bueno, allí. También se hicieron cambios en la parte de acá abajo, en la cubierta D, donde ahora está esta zona de recepción, más parecida a la que había en el Titanic. También en la cubierta E se agregó lo que sería nuevas murallas para los mamparos, que a mí se me olvidó colocar las puertas, que en una futura actualización de los modelos que tengo que corregir algún que otro error, se va a agregar eso también. Y eso es todo con el modelo del Olympic de 1913. Ahora vamos a ir con el modelo del Olympic de 1918. Exactamente el modelo de la Primera Guerra Mundial. Y tenemos al Olympic de 1918, o también conocido como HMT Olympic, que tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, tras algún que otro teórico viaje que hizo el Olympic, fue requisado por la Marina Real Británica para trabajar como transporte de tropas. Eso conllevó a modificaciones tanto en el casco como cambios en los botes salvavidas. Primero que nada, se aprecia bastante a primera vista de que en estos años el Olympic, lo que más se nota es el color que tiene, ya que se le colocó un camuflaje para evitar que un submarino lo pudiera hundir. También, si se dan cuenta en el modelo aquí, tiene esta protuberancia que era como un pincho que al pasar por encima de un submarino lo podía dañar. También se le agregaron estas torretas para defenderse. Y en esta parte de aquí en proa se recortó esta orilla para que los que serían las torretas no tuvieran dificultad para salir por los lados. Se agregaron unas escaleras adicionales para acceder a la cubierta B y a la cubierta A. Y se cambiaron el modelo, bueno, no el modelo, sí el modelo de bote salvavidas, y se agregó esta parte para tener una brújula aquí. Y tenemos todos los botes, más unos pescantes que se ocupaban en el Lusitania y Mauretania,
y otras 2 torretas aquí en popa. También tengo que destacar esta pasarela que conecta este pedazo de la cubierta B con el... ¿cómo se llama esto? Casquete de popa, castillo de popa. Para que les sea más fácil, y 2 pares de escaleras aquí en los lados. Por desgracia no sé cómo era el interior del Olympic durante el servicio en la guerra, así que lo dejé tal cual como está en 1913, solamente que con colores un poco más apagados, para fingir como que hubieran cubierto estas zonas del barco con algo, como se puede apreciar aquí en la gran escalera. A grandes rasgos, el modelo del Olympic es el mismo de 1913, solamente que con el camuflaje y el diferente distribución de botes salvavidas, ya que los botes salvavidas se posicionaron en la cubierta A para las posibles evacuaciones, ya que en esa época había que estar atento para evacuar en caso de. Así que ahora vamos a pasar al Olympic de 1935, o sea, de regreso a la época de paz y durante la Gran Depresión, pero años antes de que fuera desguazado por completo. Bien, aquí tenemos al Olympic de 1935. Ya era sus últimos años de vida en la historia, obviamente, pero aunque ya estaban en la Gran Depresión, la White Star decidió hacerle reformas al Olympic para coincidir con los nuevos gustos que habían durante esas épocas. Por ejemplo, se le agregaron nuevos camarotes en la proa y se mantuvo lo que sería esta cosa que tuvo durante los tiempos de guerra, y se cambió el tipo de pescantes, siendo muy parecidos a los que tenía el Titanic y Olympic anteriormente, solamente con la leve diferencia de que estaban partidas a la mitad. La distribución de los botes salvavidas cambió bastante, ya que habían tomado una forma así. También las grúas le pintaron la mitad de arriba de color naranja, y cuando regresaron los asientos de las bancas se colocaron unos pares aquí más otro par de acá. Y ahora, como están estos nuevos sistemas de botes salvavidas, pues era más fácil para los de segunda clase caminar por esta zona. Igualmente que en 1913 se hicieron cambios con lo que sería el sistema de ventilación. Cualquier cosa, ahí tienen la vista panorámica que le voy a hacer y la comparan con el texto del video. También algunos de estas cositas de aquí se pintaron de blanco, mientras que la tapa de estas se pintó totalmente negro. Ahora vamos a hablar de los cambios interiores que tuvo el Olympic durante la década de los años 30, empezando principalmente de que la gran escalera de proa fue totalmente pintada de color verde agua o menta. Siendo sincero, a mí me gusta más la versión de 1911, 1912 y 1913 con su color roble y con el piso de baldosas que ya tenía anteriormente. Estas fueron cambiadas ya que durante la guerra fueron dañadas, y como el Britannic no pudo ocupar estas baldosas, se las colocaron al Olympic,
siendo que estas son en realidad del Britannic. Los asientos cambiaron de un color azul a un color rojizo. Obviamente se cambió bastante el modelo del Olympic por su interior y como su exterior. En popa también creo que hubieron cambios en la sala de fumadores. Sale de aquí. Nos dirigimos acá. Que aún siguen los cambios que se hicieron en 1913. Y el piso del salón de fumadores fue cambiado, ya que también sufrió lo mismo que los de Pro-Am, que se destruyó por la guerra, y se colocaron los del Britannic en su lugar. Ahora empezamos a bajar. Esta zona sigue igual que en 1913. Ya toda la zona de popa ya sigue igual, pero la que cambió fue proa. En la cubierta D ya que además de cambiarse el piso por la baldosas del Britannic, aquí se agregó una puerta giratoria y una pista de baile, ya que en esos años el Olympic ya no estaba haciendo tanto transatlántico, ya se estaba tratando de convertir en un tipo crucero, hasta su desguace en 1937. Para recrear esta parte de la entrada me basé en unos juegos que hay en Roblox, unos modelos que hay en Roblox, ya que no encontré imágenes de cómo se veía esta zona de aquí. También tenemos cambios aquí, ya que esta zona en el Titanic era más abierta, mientras que aquí en el Olympic en 1935 terminó perdiendo gran parte de su tamaño, ya que se agregaron como unos tipos restaurantes para la clase turista. Lo que sería la cubierta Air sigue tal cual como en 1913, con los nuevos tipos de mamparo. Y eso podría ser todo lo que agregué en este modelo de 1935. También tengo que dar el dato de que aquí en esta zona de aquí, ya que en los años 30 ya empezaba la moda del cine, el Olympic fue uno de los, se podría decir, de los pioneros transatlánticos en agregar un cine a su zona, que se ubicó en el salón de primera clase en la cubierta. Ahora vamos con la parte más triste, que sería el desguace del Olympic. Tenemos Olympic ya desguazado en 1937. Este es el penúltimo modelo que se va a mostrar, y aquí no hay mucho que decir, ya que es el mismo Olympic de 1935, pero con la parte de arriba toda desarmada ya no tiene ni sus calderas ni muebles. Obviamente no va a estar todas las habitaciones, ya que es interior es lo que tiene de por sí. Y aquí ya se habían sacado lo que serían los muebles, las maderas del casco, para que no se fueran con el metal, ya que fueron vendidas algunos de los paneles de madera, como del restaurante La Carta, y como también el del salón de primera clase de la cubierta.
Eso es todo lo que decir de este modelo, así que vamos al último modelo que voy a mostrar. Aquí tenemos, se podría decir que premio doble, ya que es el mismo modelo, solamente que con un cambio de color. Ya que aquí tenemos al Olympic y al Titanic durante el momento de sus botaduras. Como se puede apreciar, lo que sería el interior está todo lo que tuvo que haber sido de madera no se ha colocado aún y se ve así, sin ninguna decoración, sin nada, ya que después de su botadura se le agregaron sus interiores y la decoración de madera que todo el mundo conoce. Y lo único que tenían de diferente era el color del casco, ya que para la botadura del Olympic, el Olympic se pintó de un gris claro tirando a blanco, mientras que el Titanic, al no ser tan especial en ese momento, ya que era prácticamente igual al Olympic, pues se le dejó un color negro típico de la White Star. Pero eso duró poco, ya que el diseño del Titanic cambió tras unas revisiones que hizo Thomas Andrews al Olympic, agregando nuevos camarotes junto con nuevas partes que al Olympic no tenía. Así que eso es todo, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, dejen su like. Y para su información, no voy a estar tan activo grabando videos, ya que entré al colegio, así que hay que estudiar. Eso es todo lo que puedo decir con estos modelos. De vez en cuando publicaré algún que otro video nuevo sobre la clase Olympic, ya que estoy trabajando en el rediseño del Titanic. Posiblemente haga un video con teorías sobre cómo el Titanic se partió en dos y las diferencias que hay entre ambos barcos. Así que nos vemos y chao.